Hola, mi nombre es Candy Sofía Velázquez Soria y vengo a narrarles la leyenda de Historia de Fantasmas del libro de Leyendas de Fantasmas en México del autor Héctor López. Historia de fantasmas. ¿Qué es un fantasma? Un ser ya fallecido, la mayoría de las veces a causa de un suceso trágico, y cuya esencia se encuentra atrapada entre las paredes y lugares abandonados y olvidados. Son las víctimas de un evento aterrador, condenado a repetirse una y otra vez. Sombras angustiantes que pasean penando sus tristes orígenes durante cientos de años. Una emoción o un sentimiento olvidado en el tiempo, como una fotografía borrosa, quizá un instante de dolor. Pero, ¿realmente existen los fantasmas? Nadie lo sabe con certeza. Desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, se pregunta sobre nuestro destino de morir. Las historias de fantasmas son siempre relatadas con asombro y en ocasiones con incredulidad, en reuniones y campamentos, en lugares de la atmósfera que favorece el impacto de la narración. Han sido estas historias las que instigaron mi curiosidad y me llevaron por el camino de la investigación de lo sobrenatural. Así, he reunido testimonios que ahora presenta usted, mi amigo lector. También desde tiempos de la colonia comenzaron a contarse historias fantasmales. Se ha pensado con frecuencia que los mitos relacionados con los espíritus fueron traídos a nuestro país por los españoles, tal vez debido al respeto que los aztecas tenían hacia la muerte. Interpretaban las manifestaciones fantasmales de otra forma, aunque siempre han estado presentes y se han asombrado muchos. En otros países existe una cultura de la investigación muy avanzada. España e Inglaterra poseen sendos centros de investigación profesional de los fenómenos fantasmales, además de un sinfín de aficionados dispuestos a obtener asombrosas evidencias de autenticidad de los fantasmas. Aquí en México son solo historias que se cuentan, dejando siempre abierta la alternativa de creer o no en ellas. Algunas de estas historias han cobrado popularidad. La mayoría de arqueólogos y arquitectos coinciden en señalar que el centro de nuestra ciudad es un gran cementerio. Casi por lo general, al realizar excavaciones, se han encontrado osamentas, lugares que antiguamente eran conventos, pirámides, santuarios y después escenarios de guerra, matanza, tortura y hogueras de inquisición. Uno de los lugares que, se dice, guarda las ánimas de muchos muertos es la estación del metro Pino Suárez. En los grandes túneles se construyeron para dar paso al tren eléctrico. Aparecieron cientos de cadáveres y de hombres y de mujeres, sacrificados durante la Guerra de la Conquista. Se afirma que aún hoy en día se escuchan ruidos, las espadas y furiosas peleas entre las subterráneas paredes. También se refiere no oficialmente que en aquel lugar emparedaron o aprisionaron a dos personajes de la época colonial, con el fin de evitar un enfrentamiento a muerte entre ellos. Uno era el conde de Santiago, quien habitaba en el Palacio Nacional. El otro sujeto era Pedro de Leyva, hijo del virrey de la Nueva España, en 1664. Según la historia que se cuenta, durante la toma del poder del virrey de Leyva, ofendió acrementemente a los criollos, casa que procedía del conde de Santiago. La ofensa propició el reto de un duelo a muerte. El entonces obispo, Diego Osorio Escobar, se encargó de solicitar a las autoridades que encarcelaran a los dos personajes para evitar que se dieran a muerte. Sin embargo, ambos fallecieron en prisión, sin consumar tan ansiada pelea, que según se cree continúa aún, desde el más allá, en los fríos pasillos de la estación Pino Suárez. ¿Alguien más lo ha escuchado? Otra historia sobre fenómenos extraños que sucede en el metro Pino Suárez nos habla acerca de un grupo de monjes que entre rezos y oraciones cruzan por los solitarios corredores y los andenes del metro cuando ya se ha ido toda la gente. Algunos empleados de limpieza aseguran haberlos visto y según comentan, cada vez que aparecen se murmura una tragedia, que dice que en tiempos de la colonia, en el lugar donde está ahora esta estación, había un túnel que servía a los monjes de ese convento para pasar clandestinamente. ¿Con qué objetivo? No lo sabemos,
pero tal parece que aún continúan su letanía desde el más allá. Guillermo Sandoval es un hombre de religión católica, tiene 45 años, es casado y tiene ya 19 años de trabajar para el transporte colectivo. Lejos de escuchar espadas y lanzas o de presenciar el desfilar de monjes espectrales, puedo presenciar una auténtica manifestación fantasmal en los túneles del metro Pino Suárez. Él mismo me lo contó.